Las fiestas de Jehová, y estaba leyendo una información de un rastreo que hizo la Universidad de Wyoming, ahí en Estados Unidos. Hicieron un rastreo y encontraron que una señora que tiene una panadería, que se llama Lucille, tenía una masa madre en esa panadería desde 1889. O sea, sabéis cómo va la masa madre, ¿no? Tienes una masa y tú la tienes que ir alimentando con harina para que vaya cogiendo, se vaya leudando, ¿no? Desde 1889. Todavía esa señora hace pastelitos, todavía. Así que cuando tú te estás comiendo un pastel, de alguna forma te estás comiendo un ser vivo que tiene ya 100 y pico años. 100 y pico años. La fiesta de los panes sin levadura. Vamos a leer el texto que está en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Aunque son fiestas que muchas de ellas, o por no decir la mayoría, han perdido ya su vigencia legal, digamos, pero sí hay muchos principios y cosas que incluso los escritores en el Nuevo Testamento repiten en cuanto a enseñanzas de esto. Éxodo 12, 15, ¿estáis? ¿Sí? Dice así: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente para que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bien, primero creo que tenemos que explicar un poco, la vez pasada cuando tratamos lo de la Pascua, a lo mejor caí en dar por sentado que todo el mundo sabe o sabía lo que era la Pascua, o doy por sentado que todo el mundo sabe en qué consistía la fiesta de los panes sin levadura, y a lo mejor no. Bien, así que, ¿qué es esta fiesta de los panes sin levadura? Bueno, varias cosas. Primero, se celebraba en primavera. Dijimos que había 2 tandas de fiestas, una en primavera y otra en otoño. Y esta se celebraba en primavera, y era la segunda fiesta. Era el 15 de Nisán, es decir, al día siguiente de salir, aunque como salían por la tarde, realmente era el mismo día de salir. Y se comía durante 7 días, pan sin levadura, desde el 15 hasta el 21, 7 días. Bien. Realmente es interesante porque, aunque son 2 fiestas, el pueblo de Israel prácticamente las consideraba como una. Por ejemplo, si vemos incluso los evangelistas, por ejemplo, Lucas dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Está diciendo cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, pero realmente eran 2 fiestas. Y en el versículo 7 del mismo capítulo dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, ¿qué está pasando aquí? No es que sean 2 fiestas diferentes, sino que ese mismo día, esa misma noche, cuando celebraban la Pascua, ya entraba en vigor el que tenían que comer el pan sin levadura. Y por eso ya empezaba y no se distinguía de la otra, aunque duraba una semana la fiesta. En hebreo, la palabra levadura es mazat, y en griego es ácimo. Por eso a veces nosotros encontramos en la Biblia que dice la fiesta de los panes ácimos. Bien, pues son panes amargos, digamos, porque no llevan levadura. Bien, esto las cocineras lo sabrán bien.
incluía 2 sábados especiales, además de un sabbat normal si cuadraba. Es decir, a veces esa fiesta de los panes sin levadura incluía 3 sábados. No que, o sea, solo incluía un sábado, pero el primer y el último día se consideraban como santa convocación. Es decir, se celebraba como si fuera un sábado. De hecho, ellos le llamaban el sabatón, porque era un sábado grande, digamos, en el año. Así que a veces cuadraba que había 3 sábados en esa fiesta. Y por tanto, por eso dice, no trabajaréis, simplemente lo que es para comer, eso sí, pero lo demás no haréis trabajos. Bien, no solo pan, sino que no se podía tener levadura en las casas. Se hacía una limpieza antes y se quitaba cualquier resto de levadura. Explicamos un día, creo, que incluso con los niños se hacía una especie de juego donde la madre escondía la levadura que había encontrado y los niños lo sacaban la levadura y luego la quemaban. Bueno, esto te puede parecer, ¿qué sentido tiene? Bueno, ahora lo veremos. Es decir, se deshacían por completo de la masa madre que contenía levadura. Toda la masa que podían tener la quitaban y de esa manera quitaban la levadura. Ahora lo explicaremos también por qué. Bien, no se hacían trabajos duros, era unos días para descansar y recordar. Habéis visto, ¿no?, como Dios dice, ¿por qué esta fiesta? Porque recordaréis el día que yo saqué vuestras huestes, os saqué de Egipto y os llevé a la tierra, hacia la tierra prometida. Vale. Esta era una fiesta de santidad, básicamente. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de santidad. Por ejemplo, la primera, Pesaj o Pascua, era una fiesta del perdón, donde ellos recordaban que a través de la sangre que habían puesto en los dinteles, el ángel de Jehová había pasado y les había perdonado la vida. Bien, pero esta es la palabra Hag Hamasat, que es una fiesta de santidad. Panes sin levadura es Hag Hamasat. Era para los judíos una fiesta de santidad. Ahora, ¿por qué esta fiesta y no otras primero? Porque vamos a ver a partir de ahora que hay otras fiestas muy importantes. ¿Por qué esta fiesta en segundo lugar, cuando simplemente lo que era abstenerse de comer pan sin levadura y era de durante esos días guardarlo, ¿no? Casi no había ninguna actividad en el templo ni nada, o sea, era simplemente una fiesta de que tú tenías que guardar. ¿Por qué? Bueno, tiene un porqué. Las demás fiestas hablan de otras facetas de la relación con Dios. Lo vamos a ver cómo a través de las fiestas el pueblo se relacionaba con Dios. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos lo dice, ¿no? La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No es que si yo no sigo la santidad y soy cristiano ahora de repente me voy a ir al infierno, no sé qué, no. Si no, no puedo ver al Señor, no puedo relacionarme con Él. El pecado es levadura que ensucia mi vida. Y por tanto, ¿por qué? Primero, evidentemente, la fiesta del perdón, el pueblo sale. Pero antes de otras fiestas, esta, fiesta de la santidad. ¿Por qué? Porque es muy importante la santidad para Dios. Mirar, no hay servicio, comunión, unidad, oración, testimonio sin ella. Sin santidad no se pueden celebrar las demás fiestas. Sin santidad no se puede hacer nada. No somos nada sin santidad. Podemos hacer cosas, podemos decir cosas, podemos lo que sea, pero no vale para nada, porque la santidad es lo primero que Dios exige. El pueblo es liberado por el ángel, van a salir hacia la tierra prometida, van a llegar allí, van a ser el pueblo de Dios, van a tener que dar testimonio. Sin santidad eso no se puede hacer, no se puede. Y de hecho sabemos, y lo hemos visto en Esdras, que cuando ellos no practicaron la santidad, Dios los expulsó de la tierra. Pero esto lo vamos a ver un momento ahora. Así que desde el primer día el pueblo tiene que vivir, peregrinar en santidad. Y esto no solamente es de la fiesta de los panes sin levadura. Si tenéis ahí la Biblia abierta, pues acompañadme un momento a 1 Tesalonicenses capítulo 4, palabras del apóstol Pablo ya para todos nosotros. Ya no estamos hablando de panes sin levadura, de una fiesta, sino estamos hablando de nuestra vida cristiana. ¿Y qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4? A partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de deseos como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Esto, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nuestra santificación. Y Dios se lo recuerda al pueblo cuando va a salir. Bueno, primero haced esta fiesta, Pascua, recordar esto, pero nada más vayáis a salir de vuestra casa e ir hacia la tierra prometida, mi voluntad para vosotros es santificación, una vida santa. La primera Pascua, con los panes sin levadura fue por necesidad práctica, es decir, salían de Egipto con tanta prisa que no había tiempo para que la levadura fermentase el pan. Era una necesidad práctica, digamos, no os paréis en fermentar, o sea, hacerlo el pan ya como está, sin dejar leudar y salís. La idea era esa, ¿no?, que ellos tenían que salir con prisa, lo vimos la otra vez. Pero después, Éxodo menciona que fue memoria delante de vuestras generaciones. No solamente era una fiesta que se había celebrado con prisa y tenían que comer esa noche el pan sin levadura por prisa, sino que ahora durante una semana entera tenían que comer de nuevo los panes sin levadura. Y dice el versículo 25 de Éxodo 12, cuando vuestros hijos os preguntaren ¿qué es este rito?, vosotros tenéis que decirle, esto es que pasó esto y ocurrió esto, y la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, es que quitemos todas estas cosas de nosotros. Esa era la idea. ¿Por qué los hijos? Claro, porque es muy importante el hogar. Era muy importante el hogar para el pueblo judío. Y mirar, nosotros llevamos trabajando muchos años con jóvenes y vemos las carencias en los chicos y en las chicas. Y lo que cuentan, y las frustraciones que tienen, y los tropiezos que tienen, porque nos ven a nosotros los padres nuestras incongruencias, nuestras equivocaciones, ven que no somos los mismos aquí que en casa, ven que aquí hablamos del Señor, de santidad, pero luego hacemos lo que nos da la gana, y a nuestros hijos les somos estorbo, y por eso ellos tenían que celebrar esta fiesta, tenían que celebrar esa fiesta con sus hijos. Y ahora sus hijos iban a preguntar, bueno, ¿por qué todo el resto del año comemos pan normal y ahora pan sin levadura? Bueno, pues esto es por esto y por esto y por esto. Y ellos tenían que dar testimonio, esa es la idea, ¿no? La santidad. Esta era una fiesta más bien familiar, no era tanto una fiesta de eventos grandes, sino en casa, cada día, en el desayuno, comida, cena, pan sin levadura. Compromiso, santidad, apartarse de cosas, eso estamos haciendo como familia. ¿Qué dice Pedro? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Yo voy a dar una pequeña introducción de lo que es la santidad, pero en la Biblia está por todas partes, ¿no? La santidad, Dios lo exige, Dios lo demanda y es lo que se espera de cualquiera de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Santidad. ¿Por qué no podían usar la levadura? Porque esta fiesta no es porque sí, porque a Dios de repente se le ocurrió, hay un motivo. Bien, vamos a decir algo. La levadura es un conjunto de hongos que son capaces, seres unicelulares, que son capaces de producir fermentación en diversos compuestos orgánicos, como azúcares o hidratos de carbono. O sea, la levadura tú lo que le estás aplicando a la harina son seres vivos, que van a hacer una reacción en la harina mezclada con el agua, bueno, todo eso que tú haces cuando haces una masa. Y la levadura lo que produce es gasificación. Entonces, produce que la masa se llene de aire para hacerla crecer y esponjosa. Eso es lo que hace la levadura, hace
que entre oxígeno en la harina y al final se abra, se produzca y entonces doble su tamaño o triplique su tamaño. Mirad, 1 centímetro cúbico de levadura fresca contiene o puede contener hasta 10.000 millones de células vivas de levadura, 10.000 millones, o sea, increíble, ¿verdad? La función de la levadura, ¿cuál es? Fermentar el cuerpo con el que se mezcla, esa es la función de la levadura. Por ejemplo, esto es una masa que yo hago, ¿no?, para la pizza, eso lo sé hacer. Bien, pues yo, esa masa es con 400 y pico gramos de harina, lleva su aceite, lleva sal y lleva un taquito así de nada de levadura. Pero cuando tú lo haces, ¿qué hace la levadura? Como tú le estás metiendo más de 10.000 millones de seres vivos ahí, lo que hace es impregnar todo. Y ahora tú no puedes sacar un cachito y decir, bueno, ahora este cachito le voy a quitar la levadura, es imposible, porque ya se ha fusionado con la masa, o sea, es un todo, es un todo. Bien, después de esta lección de cocina, no. ¿Cuál es el significado bíblico de la levadura? Bien, representa simbólicamente el pecado, la levadura, reflejo de su naturaleza omnipresente y de corrupción. O sea, la levadura en una masa está omnipresente. Si tú le has echado levadura, no puedes quitar 1 centímetro de masa sin que no tenga levadura. O sea, es simbólicamente el pecado, reflejo de su naturaleza omnipresente. Si tú y yo lo dejamos entrar, afectará nuestra vida entera. Dice Gálatas, un poco de levadura fermenta toda la masa, es lo que está diciendo. Primera Corintios dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. O sea, si tú quieres tener una nueva masa, tienes que eliminar la masa madre y hacer una masa porque si no, no hay forma. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mateo dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Está diciendo esto, cogió harina y metió levadura. Y dice, el reino de Dios es así, al final todo será lleno de todo eso. El profeta Ageo, por ejemplo, nos dice algo muy interesante con esto y con la santidad. Nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o sea, los sacerdotes se quedaban con una parte del sacrificio y eso estaba santificado, bien. Y con el vuelo de ella tocare pan, no con la comida, con el vuelo de la falda, bien. Tocare pan o vianda, vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? La respuesta es no. Es decir, él llevaba la carne santificada y ahora había cosas que estaban contaminadas con levadura. Y si el sacerdote tocaba con la falda eso que estaba contaminado con levadura, dice, ¿qué va a santificar eso? Dice, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes dijeron, claro. O sea, lo que está poniendo los dos ejemplos contrarios. Yo estoy santificado y toco algo inmundo, el que quedo inmundo soy yo. Y si yo, que estoy inmundo, toco una cosa sana, pues no se va a sanar, todo lo contrario, no se va a limpiar, digamos. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es fuerte estas palabras, ¿no? Inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. O sea, lo que Dios está diciendo es a un pueblo que mantenía el judaísmo, que respetaba la ley, que hacía las cosas como Dios había dicho, que tenían los sacerdotes, los levitas, que tenían todo, o sea, estaban bien organizados en el pueblo de Dios, tenían en funcionamiento lo que se conoce como la ley mosaica y las leyes ceremoniales y todo eso, lo tenían, lo llevaban a rajatabla. Pero Dios lo que les dice es, eso no vale de nada, porque si vosotros venís
Si vuestras vidas no están bien y venís y hacéis esto, no vale para nada. ¿Os dais cuenta de la importancia de la santidad? No es tan importante, que sí, que es importante, ¿no? Como creo que se decía, ¿no? Venir aquí y alabar al Señor y tal y todo, sí es importante, y cantar y decirle al Señor gracias, Señor, y todo lo que hacemos aquí el domingo por la mañana. Pero ¿qué nos diría Geo si estuviera aquí? ¿No? Nos preguntaría, bueno, ¿cómo están vuestras vidas de santidad? Porque si no están bien vuestras vidas de santidad, pues no vale de nada. Lo que hacéis no vale de nada. E Isaías, ¿qué dice Isaías del capítulo 1? Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Son palabras también fuertes de parte de Isaías, pero hay una esperanza aquí, hay una palabra de esperanza para nosotros. La grana era un tinte que se hacía con unos bichos, las chinchillas creo, los cochinillas, no sé cómo se llamaban, y se aplastaban y se mezclaban y hacían un tinte que era prácticamente imposible quitar la grana. Pero Dios dice, bueno, venid y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados, o sea, aunque vuestra vida haya sido leudada por toda levadura y estéis mal, no pasa nada. Estamos hablando de Dios. Así que si venís y estamos a cuentas, yo os puedo limpiar y hacer que la grana quede como blanca nieve. Era un contraste, porque ellos sabían que eso era imposible, pero para Dios sí era posible. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que son imposibles. Levadura que puede haber en nuestra vida que pensamos que es imposible quitarla. Y es verdad, es imposible. Pero para Dios no. Para Dios no. Y por eso ellos celebraban esta fiesta. Porque recordar, ¿no?, la importancia, claro, yo como he dicho, es una introducción, ¿no?, pero para que valoremos, por ejemplo, ¿recordáis a Acán en Josué 7, cuando Acán esconde algo que, o sea, se queda con un manto babilónico que le parece muy bonito y se queda con él, y de repente oran y dicen, bueno, vamos a pelear, sí, ir. Van y muere un montón de gente. Y Josué viene y dice, Señor, pero ¿por qué tú nos has mandado para que muera esta gente? Y Dios le dice, mira, es que pasa esto. Y hay unas palabras allí, bueno, sabemos que Acán al final el juzgado, todo eso, pero hay unas palabras que llaman mucho la atención en Josué 7, y son estas, para mí por lo menos. Dice, santificaos para mañana, anatema hay en medio de ti, Israel. Mirad, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y yo pensaba en esto, por lo menos en mí, ¿no? No voy a poder hacer frente a mis enemigos y a mis cosas si no quito lo que tengo que quitar de mi vida. Si sigo permitiendo en mi vida cosas que no le agradan a Dios, si sigo metiendo levadura en mi vida, va a ser imposible. No voy a poder hacer frente. Y vez tras vez voy a fracasar, y vez tras vez voy a arruinar las cosas. Y vez tras vez voy a venir a la iglesia pensando que viniendo arreglo las cosas como el pueblo de Israel. Y Dios dice, no vale de nada. Puede afectar a todo el pueblo. La falta de santidad en la iglesia nos va a afectar como iglesia. ¿Cómo va a bendecirnos Dios si andamos metiendo levadura en nuestras vidas? No puede ser, no puede ser. ¿Recordáis a Noé? Todos hablamos, ¿no?, de que Noé, lo que los hijos le hicieron, no sé qué, no sé cuánto. Pero Noé, la historia esa empieza con algo. Noé se emborrachó, no debió de hacerlo, y al final afectó a sus hijos, independientemente de cómo lo interpretemos eso.
le afectó a su familia. Y lo que yo hago como padre o como marido o como lo que sea, afecta a mi familia también. Y la santidad es algo familiar. Ellos celebraban los panes sin levadura, una fiesta familiar. Por eso a mí me impresiona tanto ver siempre cuando leo de Enoc, allí en el capítulo 5 del Génesis. Una persona que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No vio muerte Enoc. Y cuando lees el texto ves que cómo había caminado con Dios Enoc, ¿qué había hecho? Pues engendrar hijos e hijas con su mujer en su casa, que es donde es más difícil, ¿verdad? Es donde es más difícil. Vivir una vida de santidad y de compromisos en mi casa. Aquí, pues, en fin, puede ser fácil, ¿no? Venimos, ponemos la mejor cara, bien, tal, cual, no sé qué, aquí es fácil, ¿no? Pero en mi casa mis hijos me están viendo todos los días, mi mujer me está viendo, ¿no? Ahí donde es difícil. Por eso, panes sin levadura, en casa, todos. Panes sin levadura. Papá, ¿cuándo vamos a comer pan ya de verdad? No, todavía no. Dios ha dicho que no. ¿Por qué? Porque esto es así. Deuteronomio también le llama a esta fiesta pan de aflicción. Comeréis, dice Deuteronomio 16, comeréis pan de aflicción, pan sin levadura. ¿Por qué pan de aflicción? Bueno, porque recordaban su aflicción en Egipto y la liberación de Dios con mano extendida. Es decir, ellos tenían que recordar que habían comido, que estaban en Egipto y estaban esclavos, y el día que salieron tuvieron que comer este pan de aflicción, este pan amargo, para que recordaran dónde ellos estaban, qué vida llevaban y de lo que Dios los había sacado. Y este es un principio también para cada una de nuestras vidas, ¿no? Si es que queremos vivir vidas de santidad, claro. Recordar quiénes éramos, ¿no? Dónde estábamos, en qué vivíamos. Y no estar después de años en lo mismo, ¿no? O sea, el Señor a mí me sacó de algo muy concreto, ¿no? Iba a decir una sustancia, pero de muchas sustancias nocivas, a mí personalmente estoy hablando, ¿no? El Señor me sacó de donde casi todos sabéis, ¿no? No tendría sentido que hoy, después de 30 y tantos años, siguiera haciendo lo mismo. No puede ser. Hay que recordar de dónde salimos y quiénes somos ahora. Ahora les había dado un nuevo sentido de libertad, dejando su esclavitud para siempre atrás. ¿Y qué ocurrió con Israel? Israel llegó a la tierra prometida, es verdad, conquistó todo, etcétera, pero luego ves cómo la levadura empezó a hacer su función en el pueblo de Israel. Y empezaron a no echar a todos los que tenían que echar. Y empezaron a consentir que ciertos pueblos y tribus vivieran con ellos, entre ellos. Y empezaron a copiar sus costumbres. Y empezaron a hacer lo mismo que ellos. Y empezaron a decir, bueno, pues no son tan malos, ¿no? Bueno, pues esto tampoco es que está... No, bueno, pues esto no es matar a nadie tampoco. Y empezaron a ceder, empezaron a meter levadura en sus vidas, hasta que ya eso se formó una bola, ¿no? Y ya no hubo forma, y ya Dios tuvo que tomar las cartas en el asunto. A veces decimos, ¿no? Yo el primero, decimos, bueno, esto, yo más o menos estoy bien con el Señor, pero en esto, ¿cómo que pero en esto? Ese es el problema, es eso. O sea, no sé si me explico, pero yo digo, yo estoy bien con el Señor, pero tengo esto. Pero no, es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque si pensamos en el concepto bíblico de la levadura, del pecado como la levadura, ¿cuál es el problema? El problema es que he metido 1 gramo ya de mi vida de levadura. He metido 10.000 millones de células vivas. ¿Y qué hacen? Leudar toda mi vida, afectar toda mi vida. ¿Veis la importancia, ¿no? A veces que menospreciamos eso, decimos, bueno, ¿qué más da? Hombre, yo tengo esto, pero hombre, tampoco no es tan grave. Sí es grave, claro que sí, claro que tenemos que verlo grave, porque al final eso va a leudar nuestra vida. Exactamente lo mismo para nosotros hoy. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Peregrinar con levadura en nuestras vidas? No. ¿Os imagináis al pueblo
que Dios los salva y que salen y una familia dice, bueno, mira, yo no veo tan malo comer pan, para que vea, o sea, a mis hijos no les gusta el pan sin levadura, a mis hijos les gustan los bollitos de leche con colacao. ¿Por qué voy a pedir yo a mis hijos que renuncien a los bollitos de leche con colacao? ¿No? O es que yo no soy capaz de comer un bocadillo de jamón con pan sin levadura, tiene que ser un pan de pueblo de verdad, una chapata de esas, ¿Os imagináis? No, ellos tenían que renunciar a eso y decir, no, nosotros hacemos esto porque el Señor nos lo dice. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que la Biblia para nosotros debe ser una contracultura. Que no todo lo que nosotros hacemos, que hacen los demás españoles, está bien con la Biblia en la mano. Y eso es lo que me tengo que preguntar. Cada cosa que yo hago, no cada cosa que yo pienso, a cada sitio que voy, ¿es eso masa limpia o estoy metiendo algo de levadura en mi vida? Mirad lo que dice la Biblia. Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo que dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pablo dice, os dará juntamente con la tentación la salida. Pedro dice, desechando pues toda malicia. Santiago también dice, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Allí dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. Si os dais cuenta, en estos dos versículos que he puesto, y solo son algunos del Nuevo Testamento, hay el mismo principio de los panes sin levadura. Hay despojémonos, dejemos, desechemos, salgamos de eso, o sea, ahí está la salida, resistamos, demos una vuelta de 180 grados, que es arrepentirse, es lo mismo. O sea, la idea era con esta fiesta, esa era la idea con esta fiesta, y es la misma enseñanza para nuestras vidas. Los autores del Nuevo Testamento cogen ese principio, el principio era quitar la levadura de vuestras casas, de vuestras comidas y celebrar esto. ¿Y qué es el Nuevo Testamento que nos dice? Lo mismo, quitemos estas cosas, despojémonos de ellas, resistamos a estas cosas, busquemos una salida a estas cosas, desechemos estas cosas. ¿Lo veis? Es el mismo principio. El pecado no debe tener cabida en nuestras vidas. Al igual que la fiesta sin levadura les decía eso, que el pecado no tenía que tener cabida en nuestras vidas, en la nuestra tampoco. 7 días comeréis panes sin levadura, hemos leído, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y hay algo interesante aquí, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el último será cortado de Israel. O sea, una decisión drástica, ¿no? Drástica. Sabemos que hoy estamos del otro lado de la cruz y son otros principios que rigen, ¿no? Drástico, cortado fuera. Pero hay una cosa a la que quiero llevaros, y con esto termino. Es la decisión insignificante de no tomar levadura durante 7 días tenía grandes beneficios. Es decir, si tú, como familia y individualmente, decidías que no era tan difícil, si tú decidías no tomar levadura, los beneficios eran grandes. Tú ibas a tener comunión con Dios, ibas a seguir dentro del pueblo de Dios, etc. O sea, si comparáis, si pesáis, ¿no?, el beneficio es muy grande y la decisión es poca, ¿no? ¿Me explico? O sea, simplemente era, bueno, pues no voy a tomar pan sin levadura 7 días, no pasa nada. ¿Qué pasa, que no me puedo aguantar con esto? ¿No tengo dominio propio en mi vida para no tomar 7 días pan sin levadura? ¿Qué pasa, que tampoco tenemos dominio propio nosotros para decir no a cosas? O sea, es grande, ¿no?, la balanza. O sea, simplemente una decisión insignificante, no tomar pan con levadura. Los beneficios, seguir ahí como pueblo de Dios, lo que hemos dicho.
pero la desobediencia inconsecuente a lo que Dios había dicho traía grandes consecuencias. ¿Lo veis el contraste que hay? O sea, tú obedecías una cosa sencilla y los beneficios eran grandes. Pero si despreciabas ese orden del Señor sencilla, también las consecuencias eran grandes. O sea, ellos tenían que sopesar. Bueno, si yo tomo esta decisión, voy a recibir esto, ¿no? Que es muchísimo más grande. Pero si yo no la tomo, lo que voy a recibir es peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra vida, ¿no? Creo que el principio tiene que regir para mi vida, ¿no? Cada cosa que hago, sopesarla. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Vale la pena continuar con esto? ¿Vale la pena seguir yendo a tal sitio? ¿Vale la pena seguir permitiendo levadura en mi vida? ¿Vale la pena? ¿En serio que vale la pena? La Biblia nos dice que no vale la pena. Y podríamos citar muchos ejemplos de personas que fueron permitiendo poco a poco cosas en su vida. Tenía pensado hablar de él, pero no voy a hablar porque no tenemos tiempo, pero es Sansón, la persona que empezó a permitir pequeñas cosas en su vida, pequeñas cosas. Pero no solamente Sansón empezó a permitir pequeñas cosas en su vida, sino que lo hizo a costa de despreciar otras cosas que Dios le había dicho. ¿Y cómo acabó Sansón? Charles Spurgeon dijo esta frase, escribió esta frase: si Cristo no es todo para ti, no es nada para ti. Él nunca se asociará como un salvador parcial de los hombres. Si Cristo es algo, debe serlo todo. Y si no lo es todo, no será nada para ti. Buena, ¿no? Y verdad, es que es verdad. Si Cristo no es todo para mí, no es nada. Oremos. Señor, gracias por estas fiestas que tú dejaste a tu pueblo.